Pensaron que la Tierra suplicaría, que volveríamos arrastrándonos como perros que han perdido su sitio en la mesa. Pero no nos conocían. Nunca lo hicieron. Mi nombre es Comandante Dren Alford. Serví 20 años en la flota terrana. He visto la guerra. He visto a amigos vaporizarse en silencio, flotando sobre lunas que nadie recuerda. Pero nada se compara con el maldito día en que cortamos lazos con el Consejo Galáctico. Una transmisión. Eso fue todo lo que se necesitó. Un mensaje frío, de mirada de acero, enviado desde la Asamblea de la Tierra directamente a la sede galáctica en Vener 9. Con efecto inmediato, la Tierra se secede del Consejo Galáctico. Ya no estamos sujetos a sus leyes, obligaciones o tratados. Siguió el silencio. Luego el pánico. El orden sereno del Consejo, esa mentira brillante y pulida con la que alimentaban a las estrellas, se derrumbó como una viga oxidada bajo presión. Porque la Tierra no era solo un planeta. Éramos una fábrica, una potencia militar, una infección cultural que habían dejado crecer porque los hacía ricos. Y ahora la infección se había descontrolado. La primera semana fue un caos. Las rutas comerciales se cerraron. A las naves del Consejo se les negó el reabastecimiento en las estaciones terranas. Las patrullas orbitales desaparecieron de los sectores en disputa. Los mercenarios, los humanos, dejaron de responder a las balizas del Consejo. Incluso las colonias en la periferia, largamente ignoradas por la Tierra, de repente recibieron envíos de armas terranas sin condiciones. Yo estaba destinado a bordo de las Fauces del Buitre, un crucero de operaciones encubiertas estacionado al borde de la expansión de Arcan. No tuve el lujo de ver la historia desde una sala segura. Tuve que guiar a mis hombres a través de ella. Y al tercer día, el Consejo hizo su jugada. Una flota de patrulla bajo la autoridad del Consejo intentó tomar nuestro puesto de avanzada en Sarin 5. Dijeron que era una ocupación necesaria para mantener la paz. Querían dar un ejemplo. Recordarle al resto de la galaxia quien seguía sujetando la correa. En su lugar, se lo recordamos nosotros. 3 destructores terranos interceptaron la flota. Sin advertencias, sin comunicaciones, simplemente abrieron fuego con torpedos y destripadores cinéticos. Para cuando llegué con las Fauces del Buitre, las naves del Consejo eran restos flotantes. Sin supervivientes, sin piedad. Un mensaje escrito con sangre. El Consejo lo llamó bárbaro. Nosotros lo llamamos algo que ya tardaba en llegar. ¿Y sabes qué cambió? Nada. No para nosotros. No sentimos luto. No dudamos, porque cada uno de nosotros recordaba los años en que la Tierra hincó la rodilla. Recordábamos las sanciones, las cuotas de esterilización impuestas para preservar la diversidad galáctica, los aranceles comerciales que mantenían a la mitad de nuestras colonias muriendo de hambre, los oficiales del Consejo que entraban en nuestras ciudades, escupían en nuestras banderas y nos llamaban primitivos devoradores de recursos con delirios de poder. Querían la fuerza de la Tierra, pero nunca la voz de la Tierra. Así que les dimos silencio. Esa noche, me senté en mi silla de mando, mirando la lista de la flota. 12 naves, en su mayoría trastos remendados y cargueros modificados para el sigilo con cañones atornillados. No era un gran espectáculo, pero los hombres dentro de esas naves eran luchadores natos, nacidos en la tierra, con los pies en el suelo, enseñados a sobrevivir, no a obedecer. Un ping resonó en la terminal. Código encriptado. Firma militar terrana. Lo abrí. Comandante Alford, por la presente se le autoriza a iniciar la operación Pulso Negro. Objetivo: todos los relés vinculados al Consejo en el territorio de la expansión. Aniquílenlos. No dejen nada en pie. Sin explicaciones, sin política, solo órdenes de guerra. Me recliné en el asiento, encendí un cigarrillo de combustión lenta y observé a través del visor cómo las estrellas se deslizaban como viejas cicatrices. Una parte de mí esperaba sentir culpa, duda, tal vez incluso miedo. Pero todo lo que sentí fue una extraña y salvaje satisfacción. Ya no éramos pacificadores. Éramos lobos, y ellos habían olvidado lo que se sentía sangrar. La orden era simple, fría, casi demasiado fácil. Iniciar operación Pulso Negro.
Resonaba en mi cabeza como el redoble de un tambor de guerra. No solo una misión, una declaración. La Tierra ya no jugaba a la política. No íbamos a enviar emisarios ni fuerzas de paz. Íbamos a borrar, desconectar, humillar. Abrí las comunicaciones y dije solo 3 palabras. Pulso Negro está activo. El puente quedó en silencio, pero cada miembro de la tripulación entendió. Sin ceremonias, sin preguntas, solo acción. Teníamos nuestras órdenes, y que Dios ayudara a lo que se interpusiera en nuestro camino. En cuestión de horas, las fauces del buitre se separó de la flota, seguida por 3 naves de ataque rápido, la Rencor, la Navaja Sucia y el Aullido Gris. Cada una estaba equipada con bombas de pulso y silenciadores de relés. Tecnología experimental desarrollada en los laboratorios clandestinos de la Tierra, del tipo que el Consejo había etiquetado como una violación de los derechos de los seres sintientes. Del tipo que funcionaba. Nuestros objetivos eran balizas de comunicación esparcidas por la expansión de Arcan, un cúmulo de 27 relés del Consejo que servían como la espina dorsal de su red de inteligencia. Si los cortábamos, sus naves quedarían ciegas. Sin órdenes, sin sincronización, solo metal a la deriva esperando ser cazado como ratas. La primera baliza era un objetivo fácil, el relé Mayo de 17 en una luna llamada Ciro, operado por un equipo mínimo de 6 técnicos alienígenas y un observador diplomático mestizo. No llegamos disparando. No fue necesario. Todavía recuerdo la cara del supervisor del relé. De piel fina, ojos amarillos, usando esas ridículas bandas ornamentales que marcaban su rango en la burocracia del Consejo. Intentó la diplomacia. Comandante Alford, dijo, con voz suave como el aceite. Seguramente podemos desescalar la situación. Este relé proporciona acceso crítico a cientos de sistemas, incluyendo varias colonias humanas. No hay ningún valor estratégico. Le disparé en la garganta. Sin advertencias, sin discursos, solo un destello del cañón y un jadeo húmedo mientras se desplomaba detrás de su consola. Mis hombres entraron, colocando las cargas mientras yo pasaba por encima del cuerpo. No estábamos aquí para discutir. Estábamos aquí para borrar. Minutos después, la torre de la baliza era ceniza. Nos movimos rápido. De Ciro a Mayo de 22 en la cresta de Nerilus, luego Mayo de 03 en Eccos Prime. Uno tras otro, los ojos del Consejo se oscurecieron. Y con cada relé destruido, su pánico se hacía más fuerte. Las naves se movían sin rumbo. Las patrullas eran redirigidas. Los diplomáticos enviaban pings desesperados, pero ninguno llegaba a su destino. Nos aseguramos de ello. Para el 6º ataque, el Consejo finalmente había entendido el patrón. Enviaron una fuerza de tarea. 30 naves bajo el estandarte de la División de Pacificadores del Consejo. Naves impolutas, con adornos dorados, muy apegadas al protocolo y la intimidación. Lideradas por el almirante Tian, un riberiano de piel azul que una vez se jactó de que la Tierra era un parásito obstinado que necesitaba una extirpación firme. Nos encontró en el relé Mayo de 19. Su nave insignia, la Mano del Luminar, llegó justo cuando mis equipos terminaban de plantar los explosivos. Vi su flota salir del Salto Warp, llenando la negrura con cascos elegantes y pulidos y formaciones disciplinadas. Nos contactó de inmediato. Comandante Alford, su voz crepitó por las comunicaciones, afilada y arrogante. Esta es su única oportunidad. Apaguen sus sistemas. Responderán por estos ataques ante el Tribunal del Consejo. Ríndanse ahora y sus tripulaciones podrían ser perdonadas. No respondí. Simplemente asentí al oficial de armas. Ilumínenlos. Nuestra primera andanada inutilizó sus cruceros de vanguardia. Sin advertencias, sin piedad. No estábamos aquí para debatir leyes. Estábamos aquí para enseñar el miedo. Las fauces del buitre giró en medio del caos, flanqueando a sus destructores mientras la Navaja Sucia se deslizaba entre las filas como una serpiente, dejando minas cronometradas y torretas automáticas a su paso. Las naves del Consejo no estaban hechas para la guerra sucia. Esperaban batallas en formación, códigos de conducta, guerra con diplomacia antes de la destrucción. No les dimos nada de eso.
Observé desde el puente cómo una de sus fragatas implosionaba, succionada sobre sí misma por una mina de pulso gravitatorio. Los gritos de metal retorcido y escudos fallando resonaron en las comunicaciones como una sentencia de muerte. Aún así, el almirante Tian siguió adelante. Me envió una transmisión privada en mitad de la batalla. La abrí, curioso. Es una desgracia para su especie. Alford, Ciceo. Traiciona cada principio de unidad que hemos construido. Está convirtiendo a la Tierra en una paria. Miré la pantalla y sonreí fríamente. Ya éramos parias. Solo que ustedes se acostumbraron demasiado a fingir lo contrario. Luego corté la transmisión y ordené un ataque de saturación. Convertimos el relé Mayo de 19 en un cráter brillante. La nave insignia de Tian se alejó cojeando, con los motores fallando. De las 30 naves del Consejo que llegaron, solo 6 escaparon. El resto quedó a la deriva, destrozado o vaporizado. Esa batalla me ganó un nuevo nombre en los tablones de alerta del Consejo, el Carnicero de Mayo de 19. No me importó. Mejor ser temido que ignorado. La galaxia cambió después de eso. Las rutas del Consejo se encogieron. Los mercaderes evitaban el espacio humano. Los tratados se desmoronaron como papel viejo. Incluso las especies neutrales comenzaron a tomar partido. Y más de unas pocas se inclinaron hacia la Tierra. No porque confiaran en nosotros, sino porque vieron al Consejo sangrar y reconocieron una nueva oportunidad cuando ésta gritaba. Nuestra influencia se extendió como un virus. Los marginados de la Tierra, piratas, contrabandistas y militares exiliados, regresaron bajo nuestra bandera. Los señores de la guerra terranos surgieron, tallando trozos del espacio galáctico en pequeños y brutales reinos, cada uno respondiendo solo a la Asamblea de la Tierra, en algunos casos, a hombres como yo. Los diplomáticos del Consejo estaban frenéticos. Enviaron emisarios con acuerdos desesperados, prometiendo la readmisión, ventajas comerciales, autonomía. Incluso ofrecieron poner a un humano en el Alto Consejo por primera vez en la historia. Demasiado tarde. No queríamos un sitio en la mesa. Queríamos volcar la maldita mesa entera. Aún así, no todos los humanos estaban de acuerdo con la guerra. Algunos nos llamaban terroristas. Otros suplicaban por la negociación. Protestaban en las ciudades de la Tierra, agitando sus pequeños carteles, llorando por la paz mientras las naves ardían en órbita. Entendía su miedo. Pero también sabía algo que ellos no. La paz es un privilegio que se gana con poder. Y durante demasiado tiempo, la Tierra no tuvo ninguno. Fue entonces cuando el Consejo cometió su mayor error. Atacaron la Tierra directamente. No fue una invasión total. No estaban listos para eso. Fue un ataque quirúrgico dirigido al comando orbital de la Tierra. Una infiltración coordinada por agentes genéticamente mejorados que se deslizaron más allá de nuestros escáneres usando cápsulas de desembarco de clase sigilosa. Querían decapitar a nuestro liderazgo. Casi lo logran. Irrumpieron en el salón de la Asamblea de la Tierra y mataron a 3 estrategas de alto rango. El lugar quedó en ruinas, cristales rotos, paredes chamuscadas, cuerpos destrozados sobre suelos de mármol. El Consejo negó su participación. Por supuesto, dijo que fue una facción extremista rebelde. No esperé a tener pruebas. Lanzamos la operación Llanto Solar. Si Pulso Negro fue disrupción, Llanto Solar fue aniquilación. Fuimos a por los mundos natales del Consejo, no solo puestos de avanzada, sino sistemas capitales, centros civiles, nudos de infraestructura, bastiones políticos. Y no enviamos tropas. Enviamos drones, miles de ellos, silenciosos, precisos y cargados con disruptores neurales y ojivas de fuego de gas. Un mundo, Vexprime, se oscureció en 7 horas. Otro, Telosar, sufrió fusiones de reactores en cascada en 4 continentes. Los gritos resonaron a través de las estrellas. Pero aquí está la verdad que nadie quiere admitir. Ellos empezaron. Atacaron la Tierra. Respondimos de la misma manera. El mensaje fue claro. Si vienes a por nuestro hogar, reduciremos tu civilización a cenizas. Al final del segundo mes, el Consejo Galáctico estaba fracturado. Docenas de especies miembros se retiraron,
aterrorizadas de ser las siguientes. Otras se declararon neutrales. Algunas incluso ofrecieron lealtad a la tierra, con la esperanza de evitar nuestra ira. Me encontraba en el puente de las fauces del buitre, ahora remendada y chamuscada por 6 brutales escaramuzas, y contemplaba el nuevo mapa de la galaxia. Las fronteras habían cambiado. El espacio del Consejo era un mosaico de marcas rojas y zonas negras. El territorio de la Tierra, el dominio terrano como lo llamaban ahora, se extendía como aceite sobre el agua. No éramos los villanos. Éramos la corrección. Esa noche, recibí un mensaje de alguien con quien no había hablado en años. El general Miles Ren, mi antiguo oficial al mando, a quien creía retirado hacía mucho. Su rostro apareció en la pantalla. Más viejo, más duro, con ojos como acero bajo una tormenta. Dren, dijo, con voz baja. Has ido demasiado lejos. Lo miré fijamente, sin parpadear. Demasiado lejos fue el día en que esterilizaron colonias terranas por riesgo de sobrepoblación, general. Demasiado lejos fue cuando dejaron morir a nuestra gente de hambre mientras vendían comida a mundos de placer. No discutió, solo asintió lentamente. Pero entiendes lo que has hecho, ¿verdad? Ya no hay vuelta atrás. Sonreí débilmente. Nunca la hubo. Las estrellas afuera no titilaban. Nunca lo hacen. No en el espacio profundo. Arden, nítidas y distantes, como heridas en la oscuridad. Y por primera vez, me sentí como una de ellas. Distante, ardiente, implacable. Ya no luchábamos por la justicia. Luchábamos por el dominio. Y estábamos ganando. No había vuelta atrás. Después de Llanto Solar, la paz ya ni siquiera era un rumor. El Consejo nos había llamado peligrosos, impredecibles, salvajes. Y ahora iban a probar cada centímetro de lo que temían. La Tierra ya no luchaba por la supervivencia. Luchábamos por el dominio. No más diplomacia. No más jugar a ser ciudadanos de segunda en un imperio pulcro construido sobre mentiras. ¿Y yo? Había dejado de fingir ser un soldado. Me estaba convirtiendo en lo que la galaxia siempre había visto en mí. Un monstruo con rostro de hombre. Las fauces del buitre necesitaba dique seco, pero no teníamos tiempo. Perdíamos refrigerante por 2 cubiertas. Nuestros sistemas de sigilo estaban destrozados y nuestras municiones se agotaban. Aún así, llegaron las órdenes. Ataquen el anillo comercial en Cora 3. Era un mundo central, rico y blando, un lugar donde las élites del Consejo cenaban manjares importados mientras las colonias terranas morían con cupones de racionamiento en la mano. Cora 3 también albergaba el archivo central, una bóveda de datos que almacenaba siglos de registros militares, diseños estratégicos y protocolos de investigación de IA. Roben el archivo, dejen la ciudad en humo. Eso era todo. Sin citas inspiradoras, sin gloria, solo el tipo de orden directa y empapada en sangre que el nuevo mando de la Tierra había aprendido a darme porque sabían que la cumpliría. Saltamos al espacio de Cora bajo un transpondedor señuelo. Durante 3 minutos, sus defensas orbitales pensaron que éramos un convoy diplomático. Para cuando se dieron cuenta, habíamos lanzado 6 cápsulas de desembarco y estrellado nuestro equipo de sigilo directamente en la plaza del archivo. Cora 3 era hermosa de una manera que odiaba. Torres de cristal pulido, música ambiental, voces suaves, cielos falsos, todo esterilizado y delicado. Pero bajo esa superficie limpia, había arrogancia, del tipo que olvidaba que la Tierra existía a menos que necesitaran nuestra mano de obra o nuestra tecnología. Se lo recordamos violentamente. Mi segundo, el teniente Karen, lideró la infiltración. Buen hombre, de sangre fría, exingeniero de minas convertido en experto en demoliciones. Despejó los niveles inferiores del archivo mientras yo avanzaba con el equipo de asalto hacia el núcleo. Resistieron más de lo que esperaba. Drones de seguridad, torretas automáticas, incluso algunos guardias del Consejo con armaduras ceremoniales. Inútiles. Los arrasamos. Pasé por encima de un guardián del Consejo que intentó proteger a un técnico de la bóveda con su propio cuerpo. Un gesto noble. Le valió una ronda de pulso a través de la mandíbula. Llegamos a la terminal del archivo y nos conectamos.
Terabytes de datos inundaron nuestros sistemas. Diseños de naves, coordenadas de flotas ocultas, grabaciones de vigilancia, registros de cada vez que el Consejo había disciplinado a la Tierra sin nuestro conocimiento. Era suficiente para colapsar una red y para colgar al Consejo 100 veces. Fue entonces cuando comenzaron los gritos. No los nuestros. Afuera, un grupo de manifestantes se había reunido. Civiles, quizás algunos estudiantes locales. Gritaban, agitaban pancartas, clamando con esa esperanza ingenua de que los gritos podían detener las balas. Y por un momento, dudé. No porque me importara, sino porque recordaba haber sido así de estúpido una vez. Uno de mis hombres levantó su rifle, apuntando a través de la pared de cristal destrozada. «Alto», gruñí. Me miró, confundido. «Señor, no son el objetivo, pero alertarán a los refuerzos». Me interpuse frente a su mira. «Entonces mataremos a los refuerzos. No vamos a malgastar munición en críos con pancartas». Bajó el rifle. Las protestas no cesaron, pero no importaba. Para cuando llegaron las fuerzas de seguridad locales, ya nos habíamos ido. De vuelta en las fauces del buitre, con los datos del archivo a salvo, los motores chisporroteando hacia el salto warp. Dejamos Cora 3 con más que inteligencia. La dejamos con un mensaje. Ningún lugar es seguro. No para ellos. 2 días después, el Consejo tomó represalias. Atacaron la caída de Riden, una nueva colonia humana en el borde del espacio de la expansión. Población: 10.000, en su mayoría granjeros y terraformadores. Sin defensa orbital. Apenas una milicia. No enviaron tropas de tierra. Enviaron ataques orbitales. Uno tras otro, coordinados, quirúrgicos, precisos, sin advertencias, sin demandas, solo fuego desde el cielo hasta que cada edificio fue polvo, cada campo ceniza. Niños, mujeres, trabajadores desarmados, quemados vivos. Interceptamos una de sus comunicaciones durante el ataque. Una voz fría, acento alienígena, femenina. Que esto sirva de advertencia a la Tierra. No son dueños de las estrellas. Estaban equivocados. No queríamos ser dueños de las estrellas. Queríamos que ardieran. La respuesta de la Tierra fue brutal. Reunimos una flota de 20 naves de guerra terranas, cruceros incendiarios, plataformas orbitales reconvertidas en cañones móviles y 3 acorazados cargados con ojivas llanto solar. La llamamos la línea del azote. Me pusieron al mando. No me asignaron. Me rogaron, porque para entonces nadie más tenía el valor de hacer lo que yo haría. Trazamos un rumbo directo a Maraxis, el corazón administrativo del control del Consejo en el cuadrante. Población: 3.000 millones. Sin manifestantes, sin granjeros, solo trajes, políticos y contratistas militares. Eran los arquitectos, los planificadores, los que votaron por la guerra y vieron subir las cifras como si solo fueran datos. Así que les dimos cifras. Permanecí en el puente de mando del acorazado Marcha Infernal, con las manos a la espalda mientras la cuenta atrás avanzaba. En toda la flota, 39 lanzadores se activaron en sincronía. Las ojivas estaban cargadas, programadas y apuntadas. Objetivo fijado, dijo mi oficial de armas. No dudé. Fuego. Las ojivas gritaron a través del vacío. Estelas brillantes de aniquilación ardiendo tras ellas. Y luego, luz. Sin ruido, solo luz. Blanca, abrasadora, implacable. Maraxis se convirtió en un páramo lleno de cráteres en menos de 4 minutos. No apuntamos a los civiles. Apuntamos a todo el maldito sistema. Y en algún lugar de ese infierno, quizás unos pocos miles de personas que se creían a salvo finalmente entendieron el peso de en lo que se había convertido la Tierra. No terroristas, no rebeldes. El ajuste de cuentas. Después de Maraxis, el Consejo dejó de fingir que podía ganar. Se fracturó en silencio. Las naves desertaron. Los generales dimitieron. Las alianzas se rompieron como cristal bajo el calor. Algunos mundos miembros, los más débiles, pidieron la paz. Pero la paz ya no estaba en mis manos. Fui un soldado una vez. Creía en las órdenes, la jerarquía, la estructura.
Pero ahora era otra cosa. Un símbolo, una amenaza. Los hombres bajo mi mando ya no me llamaban comandante. Me llamaban el caminante de la llama. No porque sobreviviera a los fuegos, sino porque seguía encendiéndolos. Y odiaba en lo que me estaba convirtiendo. No por razones morales. La moralidad era un lujo que enterré con mi conciencia en la caída de Riden. No, lo odiaba porque la guerra había dejado de ser sobre la tierra. Ahora era sobre mí. Cada informe, cada dato de inteligencia, cada operación pasaba por mi nombre. La Asamblea de la Tierra, hinchada de burócratas y diplomáticos asustados, me sostenía como un dios de la muerte. Pero yo sabía lo que era. Un arma cargada con un seguro defectuoso. Empecé a notar las miradas. Mis propios oficiales, hombres en los que confiaba, susurraban cuando pensaban que no podía oírlos. Hablaban de lo que pasaría después de la guerra. De lo que haría yo si la tierra intentaba volver a ponerme la correa. No los culpaba. Diablos, me hacía la misma pregunta. ¿Qué pasa cuando la guerra termina? ¿Qué haces con un hombre que ha construido su alma sobre la violencia? Las estrellas no ofrecen respuestas, solo silencio. Silencio frío, impasible, infinito. Una noche, mientras flotábamos en órbita sobre una estación muerta del Consejo, me senté solo en mis aposentos, mirando un marco de holograma agrietado. El rostro de mi esposa, de cuando todavía tenía esa sonrisa nerviosa, antes de que el Consejo la convirtiera en una víctima con alguna política que nadie recordaba. Ella había creído en la paz, en la diplomacia, en la humanidad. Había odiado al hombre en el que me estaba convirtiendo antes de morir. Ahora yo era ese hombre. Y peor. Alcancé las comunicaciones. Habrán un canal seguro con la Asamblea de la Tierra. La IA parpadeó. Nivel de encriptación, máximo. Solo para ojos autorizados. La pantalla se iluminó. Rostros de políticos, generales, burócratas, todos pálidos, demasiado limpios, demasiado lejos de la sangre. No esperé saludos. Quiero el control operativo total, dije. Sin retrasos, sin supervisión, una guerra, un mando. Acabemos con esto. No discutieron. Parecían cansados, derrotados, asustados. Creo que vieron lo que el Consejo finalmente había visto demasiado tarde. No se enjaula a un monstruo. Simplemente lo apuntas en la dirección correcta y rezas. El poder no se sintió como pensé que lo haría. Esperas truenos, fuego, el estruendo del destino doblegándose a tu voluntad. Pero cuando tomé el control operativo total del esfuerzo de guerra de la Tierra, llegó en silencio. Una clave de autorización codificada parpadeando en mi consola como si no significara nada. Y así de simple, ya no era un comandante. Yo era la guerra. Los almirantes de la flota me informaban a mí. Los gobernadores coloniales recibían órdenes de mi oficina. Los laboratorios de armas en Marte, las fábricas en Io, los astilleros en la órbita de Titán, todo cayó bajo mi mando directo. No se trataba de confianza. Se trataba de miedo. Me dieron las riendas porque nadie más podía terminar lo que yo empecé. Pero algo cambió cuando me convertí en el hombre en la cima. Dejé de dormir. No solo por los sueños, esos habían muerto hacía mucho tiempo, sino que el sueño mismo se volvió irrelevante. ¿Qué significaba el descanso para alguien que solo existía para destruir? Cada día, llegaban nuevos informes. Disturbios en antiguos mundos del Consejo que liberamos. Colonias alineadas con la Tierra que se inquietaban con la brutalidad. Mis propios oficiales cuestionando la escala de la devastación. Peor aún, susurros de traición. Facciones políticas en la Tierra que querían normalizar los canales diplomáticos, negociar con los restos del Consejo que todavía se aferraban al poder como ratas en un barco que se hunde. Cobardes. Todos y cada uno de ellos. Pero no eran mi preocupación. Todavía no. Mi preocupación era Esbariz, el último gran mundo del Consejo que aún resistía. Esbariz no era solo un planeta-ciudad. Era una fortaleza, con escudos en órbita y una atmósfera armada. Docenas de batallones en tierra, reforzados por viejos señores de la guerra del Consejo y lo que quedaba de sus flotas de élite. Sabían que íbamos a asegurarnos de que nunca lo olvidaran.
Reuní de nuevo la línea del azote, ahora ampliada a 37 naves de guerra terranas, 6 acorazados y una forja móvil de clase portanaves. Habíamos ganado demasiado terreno. Estábamos al límite. Pero si Esbariz caía, el resto de la galaxia se arrodillaría. El plan era simple: romper los escudos planetarios, iniciar el bombardeo orbital, desplegar unidades de infantería bajo cobertura de supresión bioquímica, tomar la capital, matar o capturar al alto canciller del Consejo y reducir sus centros de propaganda a escombros. Pero la guerra nunca sigue el plan. Saltamos a la órbita de Esbariz. Por una vez, estaban listos. Su flota era más pequeña pero más inteligente. Tecnología más antigua, trucos sucios, minas en los corredores del espacio warp, ráfagas de contramedidas electrónicas que frieron nuestros sistemas de guía antes de que pudiéramos fijar objetivos. El grito de mi oficial de comunicaciones resonó cuando la mitad de nuestros drones de reconocimiento se encendieron como luciérnagas aplastadas en el cielo. Perdimos 4 naves en los primeros 20 minutos. Redirijan el fuego. Rugí. Empúllenlos hacia la estratosfera inferior. Quiero esos cañones enterrados en la atmósfera. Nuestras naves descendieron, sumergiéndose en la espesa neblina amarilla sobre Esbariz, disparando a ciegas basándonos en térmicas y escaneos predictivos. La atmósfera desgarraba nuestros cascos. La estática llenaba nuestros oídos. Aún así, seguimos adelante. Teníamos que hacerlo. Fue entonces cuando nos golpearon con su peor truco. Pulsos de onda negra, un arma prohibida, técnicamente ilegalizada por el mismo Consejo que ahora la usaba. La tecnología de onda negra no solo apaga los sistemas. Invade las mentes. Disrupción neural mezclada con frecuencias aumentadas por IA que fracturan el pensamiento, los recuerdos, el habla. Vi los signos vitales de un piloto dispararse antes de que se suicidara en mitad de la transmisión. Oí a mi oficial de ingeniería sollozar frente a su consola, susurrando nombres de una familia que no tenía. Y en mi cabeza, oí a mi esposa. No su voz real, ni siquiera la voz de las grabaciones que guardaba, solo un fantasma, roto, destrozado, gritando las palabras que enterré hace años. Se suponía que ibas a volver a casa. Agarré la consola. La sangre me corría de la nariz. La nave a mi alrededor se doblaba como si estuviera respirando. O tal vez solo estaba perdiendo la cabeza. Pero de alguna manera, aguanté. Quizás porque no me quedaba nada que perder. Ordené los pulsos electromagnéticos. 3 pulsos, de amplio alcance, alta potencia, quemaron la mitad de nuestros sistemas, cortocircuitaron cada circuito redundante, pero ahogaron las señales de onda negra el tiempo suficiente para reagruparnos. Perforamos el escudo. 2 acorazados se sacrificaron. Uno embistió una batería de satélites. El otro detonó en órbita baja para crear una onda de choque gravitatoria que rompió su red defensiva. Feo. Suicida. Pero funcionó. Desplegamos las tropas. 10.000 soldados terranos. Mechs. Tropas de choque. Lanzallamas. Supresores neurales. Observé la transmisión desde la órbita. Las ciudades de Esbariz, tan altas y orgullosas, convirtiéndose en ruinas volcánicas, cristal y fuego, gritos sobre torres que se desmoronaban, y en medio de todo, botas humanas avanzando, implacables. No éramos los invasores. Éramos la línea de meta. Y sin embargo, no sentí victoria. No sentí nada hasta que recibimos una señal de la superficie. Un capitán terrano, hecho polvo, sangrando a través de su armadura, informó que habían capturado al alto canciller. El último rostro del legado del Consejo. El que una vez llamó al ascenso de la Tierra un desvío trágico en la evolución galáctica. Lo tenían encadenado. Tráiganmelo, ordené. Lo arrastraron a la marcha infernal 2 horas después. Un hombre viejo, débil, con las manos temblorosas, el rostro pálido y desafiante. No ganaréis, escupió. No respondí. Os volveréis los unos contra los otros. Eso es lo que hacen los humanos. Os devoráis entre vosotros. Este imperio vuestro durará un ciclo, y luego arderá. Lo miré fijamente. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? Dije. No respondió.
Tú construyes la paz sobre el miedo y luego finges que es progreso. Nosotros construimos el poder sobre la sangre. Y no mentimos al respecto. No le dejé terminar su siguiente frase. Solo asentí. Lo arrastraron a la esclusa de aire. Sin ceremonia, solo silencio y el frío. Una reliquia menos del viejo orden. Ese debería haber sido el final. Esbariz cayó. El consejo se derrumbó. Los sistemas se rindieron en masa. La resistencia parpadeó y murió. Y por un breve y horrible momento, la Tierra se alzó en la cima de las estrellas, victoriosa, sola. Pero eso es lo que pasa cuando ganas una guerra construida sobre la venganza. Cuando el último enemigo cae, sigues llevando el fuego. Y eventualmente, tienes que quemar algo más. La asamblea envió emisarios, no con felicitaciones, sino con advertencias, susurros de células disidentes, mundos humanos que se negaban a seguir mis órdenes, gobernadores que desertaban, capitanes de nave que enarbolaban banderas neutrales, negándose a llevar mi estandarte. Eran nacidos en la tierra, mi propia gente, y me tenían miedo. Les di motivos. Una colonia, el Raxus Beta, declaró su independencia. Dijo que la tierra se había convertido en aquello contra lo que una vez luchamos. Dijo que yo me había convertido en el mismo monstruo que nos levantamos para matar. Envié un único acorazado. Sin tropas, sin mensajes, solo una nave de guerra con una lanza solar. Les di 12 horas para evacuar. Lo llamaron un farol. Convertí su capital en cristal. Sin discursos después, solo silencio de nuevo. Pero los susurros no cesaron. Si acaso, se hicieron más fuertes. Empecé a oírlos en mi propio puente. Oficiales jóvenes, idealistas, de los que no habían visto lo que yo había visto. Me miraban como si fuera algo roto, algo peligroso. Podía verlo en sus ojos, preguntándose cuánto tiempo pasaría hasta que los quemara a ellos también. Esa noche, me quedé solo en mis aposentos, mirando el vacío. Las estrellas ya no se sentían como una victoria. Se sentían como tumbas. Alcancé la terminal y abrí el último canal seguro que me quedaba. La anulación de emergencia a la Asamblea de la Tierra. Código ECO 7. Aquí Alford. Silencio. Autorización. Caminante de la llama. La pantalla parpadeó. Apareció un rostro viejo. El general Wren. Más viejo ahora. Cansado. El último hombre que me había llamado amigo. Dren, dijo suavemente. Se acabó. Has ganado. Negué con la cabeza. No. He retrasado la caída. No es lo mismo. No discutió. Necesito dimitir, dije. Me miró fijamente. ¿Estás seguro? No. Pero no creo que deba ser yo quien sostenga la antorcha por más tiempo. Una larga pausa. Luego asintió. Iniciaremos los protocolos de transición. Me mantuve rígido y frío, como si los huesos dentro de mí fueran de acero. Entregaré la flota, los archivos, todo. Pero no voy a volver a la Tierra. ¿A dónde, entonces? Miré más allá de la pantalla, hacia las estrellas. A algún lugar tranquilo, donde nadie me recuerde. Esbozó una sonrisa lenta y triste. Nadie lo hará. Así es como funciona la paz. Enterramos a los héroes de guerra junto a los monstruos. Asentí. Entonces, caben hondo. Dejé las estrellas atrás. Sin una gran despedida, sin desfile, sin discurso. Solo una única lanzadera sin marcar y el silencio de un hombre que ya no era necesario. Mi última orden fue simple. Entregar el control de la línea del azote al general Wren y bloquear cada protocolo de anulación que había usado. Le devolví a la Tierra su máquina de guerra y luego desaparecí antes de que a alguien se le ocurriera usarla contra mí. No me dirigí a la Tierra. Había visto cómo era la victoria en la órbita de ese lugar. Ciudades limpias, centros de reconstrucción bulliciosos y políticos que ya reescribían la narrativa. No iba a ser otro nombre tallado en un libro de historia lleno de mentiras. En cambio, fui al Velo de Tarso, un mundo minero muerto en el borde del espacio olvidado. Sin valor estratégico, sin asentamientos dignos de mención, solo hielo, óxido y silencio. Perfecto. Vivía en un viejo refugio prefabricado,
del tipo que usaban cuando la Tierra todavía suplicaba al Consejo por cuotas de mineral. La energía era intermitente. La comida sabía a pasta. Y dormía en una losa de acero que gemía cada vez que respiraba. Aún así, era mejor que un trono. Me mantuve aislado, pasaba los días haciendo mantenimiento al generador y las noches mirando la negrura infinita a través de una ventana agrietada. La guerra se sentía lejana, como algo que le había pasado a otra persona. Pero la guerra no se va. Permanece, como una sombra que no puedes raspar de tu piel. Cada noche, el mismo sueño. Estoy de vuelta en el puente de la marcha infernal. Las estrellas arden, las naves se desintegran, los hombres gritan a través de comunicaciones rotas. Y entonces la veo a ella, a mi esposa, de pie en el visor como un fantasma, con los ojos llenos de lágrimas y fuego. Se suponía que ibas a volver a casa. Luego se desvanece en llamas. Cada maldita noche. Pasaron unos meses, o quizás más. El tiempo se vuelve escurridizo cuando no queda nada para marcarlo. Sin alarmas, sin informes, solo aliento, frío y memoria. Mantenía una pistola sobre mi mesa, no para defenderme. No había nada aquí que necesitara defensa. La mantenía porque necesitaba saber que estaba allí. Que si el silencio alguna vez se volvía demasiado fuerte, tenía una salida. Entonces, un día, el silencio se rompió. Una nave entró en órbita. No transmitió ninguna señal, no respondió a las llamadas, simplemente se cernió arriba como un buitre, observando. Seguí su movimiento manualmente. Viejos hábitos. La silueta era terrana, pero personalizada. Casco de sigilo de largo alcance, bobinas de salto corto, blindaje pesado en la panza, demasiado bien equipada para un mensajero, demasiado silenciosa para un rescate. No entré en pánico, solo enfundé la pistola y esperé. Aterrizaron a 3 clics de distancia. Una única figura caminó sobre el hielo. Sin escolta, sin armas desenfundadas, sin armadura visible, solo un abrigo largo y una tablilla de datos bajo un brazo. Hombre alto, paso seguro. Lo encontré en el borde de mi cúpula. Se detuvo a 5 pies de distancia, exhalando vaho en el aire frío. Comandante Alford, dijo, con voz suave. Llegas un poco tarde a la guerra. Él sonrió débilmente. No es de la guerra de lo que vine a hablar. Mantuve la mano cerca de mi arma. Nombre. No tengo uno que importe. Digamos que represento a personas que tienen preguntas, preocupaciones. Exhalé lentamente. ¿Eres de la Tierra? No exactamente. Eso me dijo suficiente. La Tierra se había fragmentado. Las facciones estaban surgiendo. Gobernadores respaldados por corporaciones, excomandantes militares creando sus propias regiones, incluso enclaves de IA. No me sorprendió que alguien ahí fuera quisiera respuestas. ¿Qué tipo de preocupaciones? Pregunté. Me tendió la tablilla de datos. No la tomé. Él no se inmutó. Su legado, comandante. Sus decisiones. La forma en que terminó la guerra. La terminé rápido. La terminé brutalmente. Es lo mismo. Me estudió. Y por un momento, lo vi. El cálculo. El parpadeo de miedo detrás de su tono pulido. Mató a 3.000 millones en 12 sistemas. No parpadeé. Eran cómplices. Eran civiles. No hay civiles en la opresión sistémica. Su mandíbula se crispó. Y ahora la Tierra le teme. No solo a lo que fue, sino a lo que todavía podría ser. Bien. Bajó la tablilla de datos. Se habla de un tribunal. Fuera del mundo, en terreno neutral. Quieren interrogarlo sobre su papel en el colapso del Consejo, las campañas. Llanto solar. Finalmente me reí. ¿Un tribunal por qué? ¿Por ganar demasiado bien? ¿Por no saber cuándo parar? Di un paso adelante. Escúchame, muchacho. Le di a la Tierra un futuro. Lo tallé en sistemas muertos con una flota de naves rotas y soldados que no vivieron lo suficiente para hacer preguntas. Te sientas en tu nuevo mundo, bebiendo vino sintético, y lo olvidas. No elegimos esta guerra. La respondimos con fuego. Él no se movió. No estoy aquí para arrestarlo, comandante.
Estoy aquí para advertirle. Están reescribiendo la historia, pintándolo como un extremista, un general rebelde. Enterrarán su nombre en la misma tierra en la que plantan sus banderas de paz. Me encogí de hombros. Que lo hagan. Él parpadeó. No le importa. Me importa, dije en voz baja. Pero estoy cansado de intentar importarle a gente que solo recuerda lo que los hace sentir limpios. Asintió lentamente, luego se dio la vuelta para irse. Pero antes de alejarse, miró hacia atrás. Hay una cosa más. Por supuesto que la hay. Sostuvo la tablilla de nuevo. Esta vez, activó la pantalla. Apareció el rostro de una niña. Cabello oscuro, ojos pálidos, tal vez de 6 años. Nació en una de las naves de refugiados, dijo. Genéticamente compatible con los registros de su esposa. El ADN confirma la paternidad con una coincidencia del 98%. Mi corazón se detuvo. Sin palabras, sin aliento. Su madre escapó de la custodia del consejo durante el asalto a Esbariz, cambió de nombre, desapareció. Murió en un campo de refugiados 2 años después. La niña sobrevivió. Ahora está al cuidado de una familia civil. Miré la imagen. Una niña pequeña sonriendo. Tenía mis ojos. Mi garganta se apretó. Algo caliente y afilado se abrió dentro de mí. ¿Cómo se llama? Susurré. La llamaron Lisa. El hombre hizo una pausa. No sabe quién es usted. Y la tierra tiene la intención de que siga así. Si deciden convertirlo en un villano, ella nunca lo sabrá. Apreté los puños. ¿Por qué decírmelo? Se encogió de hombros. Porque no creo en borrar el pasado, ni siquiera las partes feas. Caminó de regreso a su nave, sin dejar más que huellas. Me quedé allí hasta que el viento las cubrió de nieve. Esa noche, me senté en mis aposentos, mirando la tablilla de holograma, su rostro. Lisa. Ella no pidió nacer en las cenizas de una galaxia. No pidió un padre forjado en guerra y fuego. Ni siquiera sabía que yo existía. Y quizás eso era un regalo. Había querido la paz. No para mí, para ella. Para cualquier pequeño trozo de humanidad que aún pudiera vivir más allá de la llama que había encendido. Pero ahora sabía que ella existía. Y tenía que elegir. Quedarme enterrado en el silencio o regresar a un mundo que me odiaba para protegerla de lo que podría llegar a ser. Apagué el holograma, no para olvidar, sino para prepararme. No dormí esa noche. Solo me quedé sentado, mirando esa tablilla de holograma como si pudiera desaparecer. Su rostro, el de Lisa, era demasiado real para ignorarlo ahora. No eran solo datos o especulaciones o el rumor de algún oficial rebelde. Ella existía, vivía, y sonreía. No la sonrisa de alguien que había visto la guerra. No como yo, no como los soldados rotos que solía enterrar en lunas de hielo negro y en ataúdes de acero en órbita. Sonreía como si la galaxia aún no la hubiera tocado. Y de repente, eso me aterrorizó más que cualquier guerra. Porque sabía exactamente lo que la galaxia le hacía a las cosas inocentes. Por la mañana, ya había tomado una decisión. Dejé el velo de Tarso antes de que el hielo reclamara por completo mi cúpula. Tomé solo lo que necesitaba. La tablilla, mi vieja arma y una copia gastada y manchada de grasa de las últimas cartas estelares de la Tierra. Sin baliza de comunicaciones, sin contacto. No necesitaba el permiso de la Tierra. No volvía por ellos. Volvía por ella. El viaje duró semanas. Salté entre viejas rutas de contrabandistas y corredores comerciales muertos, pasando por antiguas zonas de guerra, ahora congeladas en la fría podredumbre de las secuelas. Algunos de los sistemas todavía tenían cicatrices, cruceros del Consejo abandonados flotando cerca de cinturones de asteroides, con agujeros destrozados que goteaban radiación. Como monumentos que nadie tuvo la decencia de enterrar. Pasé por la deriva de Vexen, donde una vez ordené el bombardeo orbital que puso fin a un asedio de 6 meses. Ahora era solo polvo, un cementerio silencioso donde nadie se molestaba en contar los cuerpos. Cada salto me recordaba quién había sido. Cada aliento me recordaba porque ya no podía seguir siendo ese hombre. Cuando llegué al sistema donde Lisa estaba escondida, porque eso era, un escondite,
encontré un planeta llamado Alcance de Galen. Limpio, apartado, protegido por las leyes de protección civil que surgieron después de la guerra. La Tierra lo llamaba una colonia de restauración. Yo sabía que era algo más. Era donde escondían las cosas que los incomodaban. No aterricé en el puerto. Demasiados ojos, demasiado riesgo de ser reconocido. En cambio, bajé la lanzadera manualmente, aterrizando a 20 clics de la frontera de la colonia, en terreno desértico, viejos valles tallados por océanos desaparecidos, el tipo de lugar donde la memoria resonaba más fuerte que el sonido. Caminé la mayor parte del camino, no porque tuviera que hacerlo, sino porque lo necesitaba. Porque después de todo lo que había hecho, después de todo lo que había perdido, tenía que sentir el peso de cada paso que me llevaba hacia ella. Tardé 2 días en llegar a las afueras. No había mucha seguridad. Solo unos pocos drones, algunas torres de alerta activadas por movimiento y una milicia local que podría haber aplastado mientras dormía. Pero ese no era el punto. No estaba aquí para luchar. Estaba aquí para ver. Y cuando finalmente la encontré, no fue un momento grandioso. Sin fuegos artificiales, sin reencuentros, solo un parque infantil tranquilo, un puñado de niños riendo bajo una cúpula solar oxidada. Una suave brisa soplando a través de árboles sintéticos. Y ella, Lisa, estaba sentada al borde del arenero, con las piernas cruzadas, tarareando para sí misma mientras construía torres con polvo fino y viejos trozos de piedra. Se veía normal, no como la hija del hombre más temido de la galaxia. El pecho se me oprimió mientras la observaba. Ese mismo hábito nervioso, morderse el labio, la forma en que su cabello se curvaba sobre sus orejas, veía a mi esposa en cada movimiento. No me acerqué. No hablé. Solo observé desde detrás de la barrera de observación, con el corazón golpeando contra mis costillas como si intentara escapar. No sabía cómo sentirme. ¿Alivio? ¿Arrepentimiento? ¿Esperanza? Quizás todo a la vez. Entonces oí una voz. No lo hagas. Me giré. Una mujer estaba de pie detrás de mí. 30 y tantos años, pelo corto, ropa de civil, pero su postura gritaba militar. Exsoldado, probablemente guardia externa. Tenía un pequeño rastreador en la cadera y algo enfundado bajo su abrigo. No alcancé mi arma. Ella tampoco. No lo sabe, dijo la mujer. Ni tu nombre, ni tu pasado, ni la guerra. Se lo ocultamos. Lo sé, dije en voz baja. No estoy aquí para cambiar eso. No se supone que debas estar aquí. Asentí. Es todo lo que queda de mi esposa. La expresión de la mujer no se suavizó. Si acaso, se endureció. Es más que eso. No es solo un legado. Es una persona. Alguien que ríe, corre, se raspa las rodillas y dibuja cohetes. No es tu arco de redención, comandante. La forma en que dijo ese nombre, comandante, fue deliberada. Una advertencia. Tragué saliva. Es mi hija. No, dijo la mujer, tajante. Es de ella. De la mujer que murió manteniéndola oculta de la gente que te cazaba. Eres un riesgo. Un eco de una guerra que todavía intentamos enterrar. No vine a llevármela. Sus ojos se entrecerraron. Entonces, ¿por qué estás aquí? Miré de nuevo más allá de la barrera. Lisa le estaba mostrando a otro niño cómo construir una torre de estrellas, un juego de la tierra, uno que recordaba de mi propia infancia. Porque necesitaba saber que era real, que algo bueno salió de toda la sangre. El silencio se extendió entre nosotros. Luego, lentamente, la mujer dio un paso adelante y me entregó un pequeño chip de datos. A veces pregunta por su madre, dijo. Le digo que era fuerte, valiente, alguien que luchó por ella. Un día preguntará más. Quizás entonces le dé esto. Tomé el chip. ¿Qué hay en él? Todo. Registros, fotos, datos genéticos, la verdad. Una versión de ella. De todos modos. ¿Quieres añadir la tuya? Hazlo. Pero sin mentiras, sin historias de guerra, sin discursos de mártir. Asentí. Ella retrocedió. Una condición, dijo. Te marchas después de esto. Desapareces de nuevo.
Te mantienes fuera de su vida. Y no la haces cargar con tu sombra. Dudé, luego asentí de nuevo. Lo juro. Me examinó por última vez, luego se giró y volvió a entrar en la cúpula. La vi irse, vi a Lisa reír, vi el sol ponerse sobre un cielo que, por una vez, no estaba manchado de fuego. Luego me alejé. Esa noche acampé en las colinas. Me senté junto a una piedra de calor, observando las estrellas y sosteniendo el chip en la mano. No lo conecté. No añadí nada. Todavía no. No estaba seguro de que podría decir que no envenenara la verdad con toda la suciedad que aún tenía bajo las uñas. En cambio, susurré su nombre. Lisa. Se sentía extraño en mi lengua, como un idioma que había olvidado. Ella nunca me conocería, no de verdad, no como yo quería, pero estaría a salvo. Y tal vez eso era suficiente. Dejé alcance de Galen antes del amanecer. No miré atrás. No confiaba en mí mismo para hacerlo. Lisa estaba a salvo. Eso era todo lo que importaba. Por primera vez en años, sentí que podía exhalar sin saborear cenizas. Pero en el segundo en que volví a la cabina y despejé la estratosfera, algo en lo profundo de mis entrañas se retorció. Esa paz no estaba hecha para durar. Pasas suficientes años en la guerra, desarrollas instintos, del tipo que zumban en tus huesos antes de que algo explote. Y los míos habían estado zumbando desde que dejé Tarso. Salté del sistema usando un nodo de relé privado que había tallado en la parte trasera de un viejo satélite minero. Sin registros, sin rastros. Pero en el momento en que entré en el corredor de deriva, supe que alguien me había encontrado. 3 naves aparecieron detrás de mí. Firmas terranas, pero no marcas estándar de la flota. Motores personalizados, identificaciones revueltas, naves de clase MK disfrazadas con pintura de guerra sobrante. Y no me contactaron. Abrieron fuego. Rondas de pulso rasgaron el aire junto a la lanzadera, arrancando un trozo del alerón de babor. Las alarmas gritaron. Giré bruscamente a la izquierda y descendí, entrando en el campo de escombros del planeta. Viejos restos, basura orbital, cuerpos congelados de algún enfrentamiento olvidado, una cobertura perfecta. Apagué todo menos el soporte vital y dejé que la lanzadera flotara. Me siguieron. No rápido, no desesperados. Eran pacientes, lo que me dijo que no era una tripulación de cazarrecompensas. Esto era personal. Observé desde el escáner de navegación cómo se desplegaban, buscando lentamente. Mi mano se cernía sobre el panel de armas, pero sabía que no sería suficiente. Esta era una tumba de la que no podría salir a tiros. Así que hice algo que no había hecho en años. Corrí. Redirigí el encendido del motor a través de un sistema de seguridad manual, le di máxima potencia en un solo pulso y me lancé entre 2 cascos de guerra retorcidos justo cuando se acercaban. Su puntería se descontroló con la estática de los restos, y volví a caer en el carril de salto. Tan pronto como salí del sistema, activé la baliza de navegación y puse un rumbo que juré que nunca volvería a usar. Hogar. No la Tierra. Estación Benevolencia, el último lugar donde había llevado el uniforme terrano como si significara algo. Benevolencia no fue construida por su belleza. Era un caparazón negro de aleación y óxido, atornillado a una luna muerta y mantenido con vida por reactores antiguos y saliva. Pero era terreno neutral, fuera de las rutas, olvidado por los altos mandos de la Tierra, los perros del Consejo y la mayor parte de la galaxia. También era donde los viejos soldados iban a beber hasta el olvido. Atraqué con credenciales falsas y salí con la capucha puesta. Nadie me miró 2 veces. A nadie le importaba. No aquí. Estaban demasiado ocupados cuidando de sus licores y sus arrepentimientos. Dentro de la estación, todo apestaba. Refrigerante, grasa de motor, sudor rancio y el pesado almizcle del fracaso. Pasé junto a hombres que reconocí. Rostros que una vez me habían saludado ahora se encorvaban sobre sus mesas, con la mirada vidriosa, arruinados, amargados. Uno de ellos se levantó, grande, de hombros anchos, una cicatriz en la mejilla. Comandante Alford. Su voz era baja pero afilada. Toda la sala se congeló. No alcancé mi arma. Solo me giré. Se acercó más. ¿Recuerdas a Yaron Taí?
Pensé. El nombre sonó como un interruptor oxidado. Sirvió bajo mis órdenes en el Buitre Negro. Murió en la ruta drosiana. El hombre asintió lentamente. Sí. Murió gritando mientras su oxígeno se escapaba. Lo dejaste allí. Dejé asientos allí, dije, tajante. ¿Quieres venganza? Ponte a la cola. Me miró fijamente, luego se volvió a sentar. Así era benevolencia. Los vivos no necesitaban perdonar. Solo necesitaban que pagaras la siguiente ronda. Tomé asiento en una esquina trasera y me conecté a la red clandestina local. Tardé 6 minutos en entrar en el relé militar encriptado enterrado bajo todo el porno del mercado negro y los tratos de armas. Y lo que encontré me heló la sangre. Operación Reverencia. Clasificado. Sellado por la Asamblea de la Tierra hacía solo 2 meses. Al principio parecía una operación de limpieza. Estabilización de posguerra. Erradicar células extremistas. Neutralizar a antiguos comandantes rebeldes todavía activos en el campo. Pero cuando profundicé, vi la lista de objetivos. Viejos capitanes, desertores, soplones, y yo, en el centro. La orden, matar o desacreditar, sin juicios, sin titulares, salida limpia. Así que eso era. Les di la guerra, les di su imperio. Y ahora querían limpiar las huellas dactilares. Protocolo estándar. Construir la historia, borrar el desastre. Pero lo que me revolvió las tripas no fue mi nombre. Era otro archivo enterrado en los adjuntos. Un nombre que nunca esperé ver. Lisa Alford, clasificada como activo de apalancamiento potencial. Me levanté tan rápido que mi silla crujió. Lo sabían. Siempre lo supieron. Ese hombre en alcance de Galen no había sido un informante rebelde. Fue una maldita prueba, una trampa. Me habían seguido hasta allí, la habían marcado, la usaron para sacarme de mi escondite, y yo los llevé directamente a ella. No dormí, no pensé. Me moví. Robé una nave más rápida de un desguace en el subnivel 12. Pagué al encargado del muelle con un pagaré que nunca cobraría. Establecí coordenadas de vuelta a alcance de Galen y quemé el motor tan fuerte que el casco gritaba con cada salto. Si la habían herido, si la habían tocado, la Tierra conocería el miedo de nuevo. No de una flota, no de una guerra. De mí. Cuando llegué al planeta, no pedí permiso. Simplemente caí desde la órbita como una lanza, golpeé el borde del escudo de la colonia con fuerza, reboté una vez y lo atravesé usando el núcleo auxiliar. Las alarmas sonaron. Los drones se movilizaron. La misma mujer que me había detenido antes ya estaba esperando en el perímetro de la cúpula, con el arma desenfundada. «Los trajiste aquí», gritó por encima del viento. «Tú trajiste esto sobre ella. ¿Dónde está?» Rugí. «Está a salvo, pero eso no durará si no te vas ahora». Vi la orden de matar. Vi su nombre. «Lo sabemos». Se acercó. Su rostro era una máscara de furia. ¿Crees que somos estúpidos? ¿Crees que no teníamos copias de seguridad, planes de contingencia, rutas fuera de la red? No eres el único que luchó sucio, Alford. Tragué saliva. ¿Dónde está? La mujer dudó, luego tocó su comunicador. Se ha ido. Hace 2 horas. Extracción silenciosa. Sin rastro. Casi me derrumbo. ¿A dónde? No te lo voy a decir. Apreté la mandíbula. Puedo protegerla. No. Solo puedes ponerla en peligro. Cada segundo que estás en su órbita, ella hereda a tus enemigos. Soy su padre. Se acercó. Fuiste su padre en el momento en que te marchaste. Mantente desaparecido, Alford. Es lo único que la mantiene con vida ahora. Quería discutir, gritar, desgarrar el cielo hasta que alguien me la devolviera, pero no pude. Tenía razón. Yo era el peligro. Y la galaxia, mi galaxia, se estaba cerrando. Esa noche, volví a las colinas y enterré el chip de datos. No porque no me importara, sino porque ella necesitaba una historia limpia. Una sin mi nombre en ella. Luego abordé la nave robada y desaparecí de nuevo. Pero esta vez no para esconderme. Esta vez para cazar. Porque si la Tierra quería borrarme,
Estaban a punto de descubrir qué pasa cuando un fantasma decide contraatacar. Me dieron por muerto. El informe oficial de la Asamblea de la Tierra me archivó como desaparecido en sistemas desconocidos, presuntamente fallecido. No hubo funeral, ni honores, solo un párrafo enterrado bajo titulares de restauración y fotos diplomáticas. Como si nunca hubiera existido. Perfecto. Así es exactamente como lo necesitaba. Porque los fantasmas no llaman cuando vuelven. Se deslizan en la oscuridad y rompen cuellos cuando las luces están apagadas. Y ahora, la Tierra tenía un problema de fantasmas. Empecé poco a poco. Sabotaje. Ataqué una estación de relé cerca del cinturón de Titán, eliminé un centro logístico en el bucle Polarí, me infiltré en núcleos de datos, apagué regiones enteras de inteligencia militar, borré archivos de vigilancia, sobrescribí marcadores de lealtad en las cadenas de mando terranas. Se movilizaron, por supuesto, refuerzos, patrullas, unidades de tarea de oficiales jóvenes que nunca lucharon en la guerra que terminé. Sus ojos eran demasiado limpios, sus manos demasiado suaves. Murieron de todos modos. No lo disfruté. Ya no. Pero tampoco me acobardé. Todavía había una guerra que terminar. No con flotas, sino con podredumbre. Y la Tierra tenía mucha podredumbre escondida detrás de cristales pulidos y pantallas de propaganda. Encontré el primer nombre en 2 semanas. Directora Ellen Hurn, Autoridad de Supervisión de la Operación Reverencia, autora de la lista de objetivos. Trabajaba desde una instalación fortaleza en Foros, uno de los nuevos mundos centrales reconstruidos tras la caída del Consejo. Me deslicé a través de su red de defensa usando el rostro de un hombre muerto. Su seguridad era buena, pero no tenía instintos de guerra. Confiaba en sensores, drones, rotaciones predecibles. Pensaba que las evaluaciones de amenazas venían en hojas de cálculo. La maté en su escritorio. Sin discurso, sin advertencia, solo una bala en el ojo mientras revisaba los manifiestos de envío. Luego tallé 2 palabras en la pared pulida de su oficina con mi cuchillo de combate. Todavía aquí. Dejé el cuerpo. Que lo encontraran. Que entraran en pánico. Lo hicieron. Intercepté las comunicaciones al salir. Sesión de emergencia de la Asamblea de la Tierra. Protocolos de bandera negra iniciados. Estado de alerta del alto mando elevado a nivel de sangre 3. Sabían que estaba vivo y que iba a por ellos. Bien. El siguiente fue más difícil. Comodoro Rasch Berlin, un extáctico de campo que ahora trabajaba como el nuevo arquitecto de defensa de la Tierra. Había firmado personalmente la orden de atacar planetas de refugiados durante la guerra, lugares como la caída de Riden. Lo había llamado cálculo necesario. Yo lo llamé cobardía. Operaba desde la órbita, un portanaves de mando llamado el Arca Centinela, conectado a la Tierra por sincronización cuántica. No podía alcanzarlo directamente, así que estrellé la nave, literalmente. Robé una barcaza de fusión de las afueras de la deriva de Sevan, manipulé el núcleo para que detonara a mitad de salto y apunté directamente a la trayectoria orbital del Arca. Cuando se desviaron para evitar la colisión, salté desde una segunda nave oculta en la estela de calor de la barcaza y me colé a bordo durante la confusión. Nunca me vieron venir. Llegué a la torre de mando de Berlín y cerré la puerta detrás de mí. Se puso pálido, ya buscando el interruptor de pánico. No te molestes, dije. Se congeló. Estabas muerto, susurró. También lo estaban 10.000 colonos, repliqué. Es curioso cómo funciona eso. Intentó hablar, disculparse, justificarse. Lo silencié con un cuchillo en la garganta. No limpio, no rápido, solo lo suficiente para que sintiera lo que los números en una hoja de cálculo nunca podrían. Me convertí en leyenda de nuevo, pero no del tipo que querían. Las transmisiones eran interceptadas, editadas, cortadas. Los noticieros mencionaban amenazas rebeldes, pero se negaban a nombrarme. Pensaron que el silencio sofocaría el miedo. No lo hizo. En cambio, lo alimentó. Cuanto más enterraban mi nombre, más fuerte gritaba en las mentes de quienes recordaban. En colonias rotas y estaciones fantasma, viejos soldados lo susurraban como una maldición. Civiles lo pintaban en paredes quemadas.
Alford vive. El fantasma camina. El fuego recuerda. No quería el culto a la personalidad, pero lo usé. Lo convertí en una cuchilla. Reunía desertores, células durmientes de la guerra que se habían escondido. Ingenieros que odiaban en lo que se había convertido la Tierra. Incluso algunos supervivientes del Consejo, amargados, rotos, desesperados por atacar al imperio que los reemplazó. No necesitaba un ejército. Solo lo suficiente para cortar la cabeza de la serpiente. Y esa cabeza era el canciller Emer Dielle, el hombre que reemplazó a la antigua Asamblea de la Tierra, el que tomaba las decisiones ahora, el que había aprobado la Operación Reverencia, el ataque contra mí y la orden de vigilancia sobre mi hija. Él dio las órdenes. Él iba a responder por ellas. La Tierra había cambiado. Caí en órbita en un carguero muerto, usando códigos de autorización más antiguos que el propio gobierno. El planeta brillaba desde el espacio. Vastas ciudades extendiéndose por los continentes. Ecocúpulas parpadeando con verdes exuberantes. Anillos orbitales zumbando con rutas comerciales limpias. Pero debajo de todo el brillo, había vigilancia, toques de queda, soldados de voz suave con rifles neurales e implantes de sensores de habla, drones volando como pájaros, pacificadores con armadura blanca repartiendo píldoras de ración como si fueran regalos. Ya no reconocía mi hogar, pero no estaba aquí para recordar. Estaba aquí para terminarlo. El canciller Dielle operaba desde la aguja, una ciudadela celeste que flotaba sobre lo que solía ser Europa. Estaba construida sobre huesos viejos, ruinas de guerra, tierra quemada, campos de batalla olvidados. Típico. La seguridad era estricta. Cortafuegos de IA adaptativos, túneles biométricos, drones de ataque aéreos, satélites antipersonal. Pero cada sistema tenía un creador, y cada creador tenía un defecto. El mío se llamaba Meher Abbas, una exingeniera de cibernética que desapareció durante el colapso. Me debía la vida. Y cuando la encontré en los subniveles de Nueva Helsinki, rodeada de chatarra y paranoia, no dudó. ¿Todavía sabes cómo abrir puertas? Pregunté. Sonrió, con los dientes astillados. Solo las que vale la pena abrir. Entramos durante una ventana de interferencia solar. Meher cortó la red durante 6.3 segundos, suficiente para que yo entrara antes de que la contraía parcheara el agujero. A partir de ahí, fue sangre e instinto. Me abrí paso a la cima. Los drones caían como moscas. Los guardias entraban en pánico. No me detuve. No hablé. No dudé. Cuando llegué a la cámara de Dielle, estaba esperando, con las manos cruzadas, tan tranquilo como un predicador. Viniste, dijo. Te lo advertí. Me estudió. Podrías haber reconstruido con nosotros. Tenías el respeto, el poder. Íbamos a nombrar una flota en tu honor. Di un paso más cerca. Ordenaste poner el nombre de mi hija en una lista de objetivos. Asintió una vez. Sin negación. Es peligrosa. No por lo que ha hecho, sino por lo que es. Tu sangre. Tu nombre. Un día alguien la usaría. La manipularía. Saqué la pistola de mi cinturón y la puse sobre su escritorio. No te equivocas, dije. Parpadeó. Entonces, ¿por qué estás aquí? Para asegurarme de que nadie tenga la oportunidad. No lo entendió al principio. Luego me incliné más cerca. Estoy terminando esto. Todo. No más Alford. No más historias de guerra. No más fantasmas. Saqué un chip de datos de mi bolsillo, el que le había quitado a Meher, y lo introduje en la consola de anulación. Un virus. Uno que ayudé a diseñar hace años. Uno que borraba la presencia digital, la identidad, el registro, la voz, lo visual, todo de cada sistema. En segundos, empecé a desaparecer. Las cámaras se distorsionaron, los archivos se borraron, los implantes se cortocircuitaron. No más vigilancia, no más chantaje. Lisa también desaparecería. No físicamente, sino de la red, de cada archivo clasificado y rastreador que la Tierra usaba para controlar. Borrón y cuenta nueva. Dielle se abalanzó. Demasiado tarde. Le estrellé la pistola en el pecho y disparé una vez. Cayó. Me giré. La cara ardiendo. El cuerpo gritando.
La anulación terminó. Salí de la aguja solo. Sin nombre, sin rastro. Dicen que los fantasmas no sangran, pero se equivocan. Sangré en el momento en que ella sonrió. Sangré en el momento en que supe que existía. Sangré por cada grito que enterré, cada guerra que justifiqué, cada alma que envié a morir para que otras pudieran vivir. Y ahora, finalmente, detuve la hemorragia. Lisa viviría. No a mi sombra, no bajo una bandera, no como la hija de un mártir. Simplemente viviría. Eso lo valía todo. Incluso a mí.